Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un tema que ha hecho que miles de personas a nivel mundial se enamoren de la pantalla, que han suspirado con cada mirada y se han deslumbrado con cada gesto. Vamos a hablar de esa chispa inconfundible, esa conexión casi mágica que floreció entre dos de nuestros actores turcos favoritos, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Listos para revivir juntos la química que enamora? Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle ese super botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras por el fascinante mundo de las series. De verdad, ¿quién no recuerda Erkenci? Esa comedia romántica que nos atrapó desde el primer episodio y nos dejó suspirando por más. Y en el corazón de todo, latiendo con fuerza, estaban Sanem y Can. Can Yaman con esa energía arrolladora y esa sonrisa que derrite, y Demet Özdemir, con su dulzura natural y esa capacidad de transmitir tantas emociones con una sola mirada. Lo que vimos en pantalla no era solo actuación, era algo palpable, algo que cruzaba la pantalla y se metía directamente en nuestras casas, en nuestros corazones. La serie, que en España se conoció como Pájaro Soñador, se convirtió en un fenómeno, y gran parte de su éxito se debió indudablemente a la eléctrica conexión entre sus protagonistas. Desde sus primeras escenas juntos, se notaba algo especial. Esa tensión inicial, ese cruce de miradas que lo decían todo sin pronunciar una palabra. ¿Se acuerdan de cómo Can, en el papel de Candy Beat, se quedaba mirándola fijamente con esa intensidad que te hacía sentir que eras tú el que estaba ahí, en esa escena, recibiendo todo ese magnetismo? Y Demet como Sanem Aydin con esa ingenuidad y esa fuerza interior, respondiendo a esa mirada con una mezcla de sorpresa, rubor y una fascinación que era contagiosa. La forma en que se provocaban, esas peleas llenas de sarcasmo que se sentían como preámbulos de algo mucho más profundo, esas bromas que terminaban con un roce accidental de manos que te hacía contener la respiración. Cada interacción estaba cargada de un subtexto, de una corriente subterránea que alimentaba la imaginación del espectador, y lo hacía esperar con ansias el siguiente encuentro. Y es que la química entre Can y Demet no era solo un guión bien escrito, era una combinación de factores que crearon una alquimia perfecta. Por un lado, teníamos a Can Yaman, un actor que exudaba carisma y una sensualidad natural. Su presencia escénica es imponente y su forma de interpretar a Candy Beat, ese fotógrafo bohemio y un poco rebelde, era simplemente cautivadora. Era capaz de pasar de una actitud desafiante y un poco distante a una ternura y una vulnerabilidad que te robaban el aliento. Su físico imponente combinado con una mirada penetrante y una sonrisa que podía iluminar una habitación, lo convertían en el galán perfecto, pero lo que realmente lo elevó fue su habilidad para mostrar las capas más profundas de su personaje. Podía ser el hombre misterioso y seductor, pero también el protector tierno y el amante apasionado. Por otro lado, estaba Demet Özdemir, una actriz con una dulzura innata y una expresividad increíble. Su personaje de Sanem era el alma de la serie, esa chica soñadora que buscaba su camino en la vida y que, de repente, se encontraba atrapada en el torbellino de los sentimientos por un hombre que parecía sacado de sus fantasías. La forma en que Demet transmitía la confusión, la alegría, la tristeza y el amor de Sanem era tan auténtica que te hacía empatizar con ella al instante. Sus ojos eran un espejo de sus emociones y su lenguaje corporal, ya fuera un encogimiento de hombros tímido o una sonrisa radiante, hablaba de su personaje de una manera que hacía que la audiencia se enamorara de ella también. Su habilidad para mostrar vulnerabilidad y fortaleza simultáneamente la convirtió en una heroína relatable y admirable. Cuando estos dos talentos se unieron, la magia sucedió. Las escenas entre ellos estaban cargadas de una energía única. No se trataba solo de diálogos, sino de las pausas, de los gestos, de la manera en que sus cuerpos se acercaban o se alejaban, de la forma en que sus miradas se sostenían. Había una conexión no verbal que era evidente para cualquier espectador. Se notaba que se sentían cómodos el uno con el otro, que había confianza, y eso, señoras y señores, es oro puro para la actuación. Esa comodidad se traducía en naturalidad, en la ausencia de artificio, permitiendo que la audiencia se sumergiera por completo en la historia de amor. Las escenas íntimas se sentían genuinas, y los momentos de conflicto, cargados de una tensión palpable, hacían que la audiencia sintiera la montaña rusa emocional junto a los personajes. Pensemos en esas escenas icónicas. La famosa escena del baile en la oscuridad, donde Sanem, sin saber que era Can, se sentía libre y feliz, y él la observaba con una admiración profunda, listo para enamorarse. Ese momento cargado de símbolo.
Lismo y romance se convirtió en uno de los más recordados y comentados de la serie. O las escenas donde se encontraban por casualidad en la calle, y esa chispa se encendía de nuevo como si nada hubiera pasado, a pesar de los obstáculos y malentendidos. Incluso en los momentos de conflicto o en las discusiones, se percibía la tensión subyacente, la atracción que luchaba por salir. Esa dualidad entre el amor y la discordia era un motor constante de la trama y un escenario perfecto para que su química brillara. Lo fascinante de su química es que parecía trascender el guión. No solo interpretaban a Khan y Sanem, sino que parecían ser Khan y Sanem en esos momentos. La manera en que Khan la tomaba de la mano, la forma en que Demet se apoyaba en su hombro, esos abrazos que transmitían seguridad y consuelo. Cada interacción estaba impregnada de una sensualidad sutil y de una ternura que te hacía querer creer en el amor a primera vista, en esas almas gemelas que se encuentran y lo cambian todo. No se trataba de gestos grandilocuentes, sino de pequeños detalles que hablaban de una conexión profunda, una caricia fugaz, una mirada sostenida, una sonrisa compartida. Estos momentos aparentemente sencillos, eran los que construían la base de su romance y lo hacían tan creíble para la audiencia. Y claro, los rumores y las especulaciones sobre su relación fuera de la pantalla solo alimentaron aún más esa percepción. Aunque ellos nunca confirmaron oficialmente un romance extenso, las entrevistas y las apariciones públicas juntos, esa complicidad que mostraban, esa forma de sonreírse, de mirarse, solo reforzaban la idea de que entre ellos había algo más que una buena amistad. Y a nosotros como espectadores nos encantaba. Nos daba esa esperanza de que esas historias que tanto amamos en la ficción, pudieran tener un eco en la vida real. La forma en que se dirigían el uno al otro, los cumplidos mutuos, las anécdotas compartidas, todo contribuía a la construcción de una narrativa paralela que para muchos era tan cautivadora como la propia serie. Era como si el amor de Khan y Sanem se hubiera filtrado, de alguna manera, a la realidad. La energía que transmitían en sus escenas juntos era eléctrica. Se complementaban a la perfección. El dinamismo de Khan y la dulzura de Demet creaban un equilibrio que era irresistible. Cuando se miraban, era como si el mundo se detuviera por un instante. Había una intensidad en sus ojos que hablaba volúmenes. Podemos recordar innumerables momentos en los que una simple caricia en la mejilla, un susurro al oído, o incluso un silencio compartido, decía más que 1000 palabras. Esa capacidad de comunicarse a través de la mirada, de la postura, de la respiración, es el sello distintivo de los grandes actores que conectan de verdad. No es fácil lograr ese nivel de conexión en pantalla. Requiere talento, pero también esa chispa especial, esa conexión casi mágica entre los actores. Y Can Yaman y Demet Özdemir la tenían, y la explotaron de una manera brillante. Crearon personajes memorables y una historia de amor que se quedó grabada en la memoria de millones de fans. Su trabajo conjunto en Erkencicus no solo fue un éxito de audiencia, sino que se convirtió en un fenómeno cultural, y gran parte de ese éxito se debe a la increíble química que demostraron. La serie se emitió en más de 60 países, y en cada uno de ellos, la conexión entre Can y Demet fue el principal punto de atracción. Es esa química la que nos hace volver a ver los episodios, la que nos lleva a buscar sus entrevistas, la que nos hace desear verlos juntos en futuros proyectos. Es ese algo intangible que te atrapa y te hace invertir emocionalmente en los personajes y en su historia. Can y Demet lograron que sus personajes fueran más que dos actores interpretando un papel, lograron que fueran la representación de un amor idealizado, de esa conexión profunda que todos, en el fondo, deseamos experimentar. Nos ofrecieron una visión del amor que es a la vez aspiracional y creíble, mezclando la fantasía con la autenticidad. Y lo bonito es que esta química no se limitó solo a los momentos románticos. Incluso en las escenas de comedia, donde se buscaba la risa, esa chispa estaba presente, añadiendo capas a sus interacciones. La forma en que se reían, la forma en que reaccionaban el uno al otro, todo fluía de manera natural y creíble. Era como ver a dos personas que se entendían a la perfección, que se conocían íntimamente, y eso se trasladaba a la pantalla de una forma espectacular. Incluso en los momentos de mayor torpeza de Sanem o en las reacciones exageradas de Can, había una conexión que hacía que las situaciones cómicas fueran aún más entrañables. Piénsenlo, la forma en que Sanem se deslumbraba con Can, esa admiración que sentía por él, se sentía real. Y la forma en que Can se sentía atraído por la pureza y la autenticidad de Sanem, también. No era una atracción superficial, era una conexión de almas, y ellos supieron transmitirlo.
Una maestría digna de admiración. La evolución de su relación desde la aversión inicial hasta el amor profundo fue un viaje que cada espectador sintió como propio, gracias a la forma en que ambos actores encarnaron a sus personajes y a la química que los unía. Además, es importante recordar que el contexto de la serie, esa historia de enemistad que se convierte en amor, de malentendidos que llevan a la cercanía, es un caldo de cultivo perfecto para que la química brille. Y ellos supieron jugar con esa tensión, con esa montaña rusa de emociones, de una manera que nos mantuvo al borde del asiento. La dinámica de enemigos a amantes es un arquetipo clásico en la ficción, y Khan y Demet la revitalizaron con su carisma y su conexión. Cada argumento, cada reconciliación, cada momento de duda, era una oportunidad para que su química se manifestara, ya fuera en forma de ira contenida o de pasión desbordada. En resumen, la chispa entre Can Yaman y Demet Özdemir no fue un accidente. Fue el resultado de un talento excepcional, de una conexión palpable y de una entrega total a sus personajes. Crearon una historia de amor en pantalla que trascendió la ficción y se metió en el corazón de miles de espectadores alrededor del mundo. Nos hicieron creer, nos hicieron suspirar, nos hicieron soñar. Y esa, amigos míos, es la magia del buen cine, la magia de los actores que saben cómo tocar nuestras emociones más profundas. Su legado en Erkencicus es una prueba de que, cuando dos almas creativas se encuentran en el set, pueden crear algo verdaderamente inolvidable. Ha sido un placer enorme revivir estos momentos con ustedes, recordar esa conexión tan especial. Me encantaría saber, ¿cuál es su escena favorita de Khan y Demet? ¿Qué es lo que más les gustó de su química en pantalla? Déjenmelo saber en los comentarios, quiero leerlos a todos. Y si disfrutaron de este vídeo tanto como yo al hacerlo, por favor, denle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda. Compártanlo con sus amigos, familiares, con todos aquellos que también se enamoraron de esta pareja. Y si aún no lo han hecho, no esperen más, suscríbanse al canal para que sigamos explorando juntos el fascinante mundo de las series. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.